Buenos días. Vamos a compartir ahora unos minutos para hablar de un tema que está cobrando cada vez mayor interés, que es el del riesgo cardiovascular en el paciente oncológico. Ambas patologías tienen mucho en común y además nos afectan de una forma muy directa en el ámbito laboral. Damos las gracias a la Universidad de Zaragoza y a la Cátedra MAZ por darnos esta oportunidad y poder ampliar nuestros conocimientos en salud laboral. El abordaje del riesgo cardiovascular en el paciente oncológico ha de hacerse desde el ámbito de la salud laboral desde una forma global que incluya la prevención primaria, secundaria y terciaria. Y para ello vamos a hacer un breve repaso de los conceptos básicos de lo que significa la palabra cáncer, el riesgo cardiovascular y ambos relacionados con el mundo del trabajo, para posteriormente incluir las actuaciones preventivas en salud laboral desde ambos puntos de vista, el primario y sobre todo el secundario y el terciario. De esta forma, llegaremos a un protocolo de actuación coordinada en cardio-oncología a la que añadimos ese aspecto de salud laboral y sería cardio-oncología laboral. Y para finalizar hablaremos someramente de la pandemia COVID-19 que nos ha afectado a todos durante este último año y que probablemente se prolongue con sus secuelas en el futuro y en el que veremos en qué forma se relaciona también con el riesgo cardiovascular y con el paciente oncológico. Habitualmente, en los distintos ámbitos, tanto de la medicina como también de la prevención de riesgos, nos movemos en compartimentos estancos, probablemente incluso demasiado cerrados, lo que por una parte hace que tengamos una duplicidad de actuaciones y que por otra parte no compartamos conocimientos y experiencias que nos pueden enriquecer a todos nosotros. Tenemos que partir de la base de que todos vemos a la misma persona y esa persona es paciente cuando acude a una consulta médica, especialmente en el ámbito extralaboral, y la denominamos trabajador cuando la vemos dentro del mundo del trabajo. Pero en ambos casos, el paciente y nuestro trabajador son la misma persona y por tanto comparten problemáticas comunes que deben también abordarse de una forma común y compartida. Esto ha hecho que durante el año 2019 hayamos elaborado entre un grupo de médicos del trabajo y especialistas de todas las materias esta enciclopedia, la Enciclopedia Práctica de Medicina del Trabajo, de libre disposición y de forma gratuita en la página web de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo y en la del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y donde abordamos estos tres aspectos que vamos a comentar hoy, el de la hematología, la cardiología y la oncología, pero desde un punto de vista clínico y laboral. Y esto también ha hecho que durante el año 2019 y 2020 hayamos trabajado conjuntamente con una gran cantidad de sociedades y asociaciones científicas y también con las asociaciones de pacientes relacionadas con el cáncer para elaborar estas dos guías. Las guías para el manejo coordinado de trabajadores con cáncer y riesgo cardiovascular. Una un poquito más extensa y otra un poco más reducida y ambas también de libre disposición en las páginas de la Sociedad Española de Cardiología y en la página web de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, siendo la directora de este grupo la doctora Teresa López Fernández. Cáncer y enfermedad cardiovascular son dos enfermedades, dos entidades íntimamente relacionadas y que por tanto han de ser abordadas también desde equipos multidisciplinares. De esta forma nos uniríamos a esos equipos multidisciplinares para hablar de cardio, onco, hematología laboral. El cáncer es una patología que afecta a todos los países del mundo, aunque con algunas desigualdades entre unos y otros, que se va incrementando con la edad y que además en un 30% de los pacientes que sufren procesos oncológicos existe ya una enfermedad cardiovascular previa. De otro lado, el cáncer y la enfermedad cardiovascular comparten aspectos comunes como es la influencia genética en ambos procesos, el incremento en sus prevalencias e incidencias asociadas a la edad y el peso que tienen tanto los factores de riesgo cardiovascular como los aspectos ligados al estilo de vida en ambos procesos. De otro lado, los tratamientos antitumorales, que han sufrido una evolución favorable extraordinaria, especialmente en las dos últimas décadas, han hecho que haya incrementado la supervivencia de los pacientes con cáncer, pero que a su vez la toxicidad de estos tratamientos tenga una repercusión en riesgo cardiovascular.
repercusión que puede afectar tanto a los vasos como a producir embolias pulmonares, arritmias, afectación de las válvulas o del miopericardio. Vemos pues como a medida que se va descendiendo la mortalidad, que esa curva va hacia abajo, aumenta la supervivencia de los pacientes, pero también este aumento de supervivencia, haciendo que en este momento casi en algunos procesos se pueda hablar del cáncer como una enfermedad crónica, da lugar a que aparezcan esos efectos adversos que antes no se podían ver, puesto que las personas raramente sobrevivían más de 5 años y que actualmente sí que pueden apreciarse e incluso constituyen una de las causas de morbimortalidad más elevadas en los pacientes oncológicos, puesto que aparecen a medio y largo plazo. Por tanto, las estrategias preventivas extraordinariamente efectivas, tanto en prevención primaria como en la posibilidad de esos diagnósticos precoces y esos tratamientos cada vez más enfocados al tipo de cáncer y más efectivos, nos dan lugar a largos supervivientes en los pacientes con cáncer. Pero esos largos supervivientes tienen ese riesgo de efectos adversos a medio y largo plazo unidos a la cardiotoxicidad de los tratamientos. En algunos hospitales, como el que les pongo como ejemplo, el Hospital Universitario La Paz, existen ya equipos específicos de cardio-oncología con una estructura plenamente integrada y además con participación de todos los especialistas que tienen algo que ver. Habitualmente los aspectos preventivos, sobre todo en el ámbito asistencial extralaboral, se centra en un rigurosísimo control de los factores de riesgo cardiovascular, pero cuando nos adentramos en el ámbito laboral, la prevención no solamente incluye estos aspectos preventivos en factores de riesgo cardiovascular, sino que tenemos que tener presente los factores de riesgo laboral que se relacionan tanto con la enfermedad cardiovascular como con el cáncer. Y para hacer una prevención lo más integrada posible entre el ámbito extralaboral y el ámbito laboral, sin duda el punto de partida más efectivo, más eficaz, sería esa historia clínico-laboral por la que todos abogamos, en la que juntamente con los amplios datos que se recogen en la historia clínica de los pacientes, que incluyen todos los aspectos evolutivos de antecedentes familiares, personales, tratamientos y terapias, control y seguimiento, tendremos que tener siempre un apartado donde estén incluidos los datos laborales, los factores de riesgo laboral, porque de esta forma sí que tendríamos una visión mucho más completa de ese paciente oncológico con o sin repercusiones en riesgo cardiovascular. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son en nuestro medio, en nuestro ámbito, las principales causas de mortalidad y morbilidad. Pero además, la enfermedad cardiovascular es una de las más importantes en cuanto a morbilidad y mortalidad que afecta a los pacientes que han sobrevivido de un cáncer, tanto cuando este cáncer se ha producido en las etapas infantiles o en su adolescencia, como cuando lo ha hecho en sus etapas de adultos. Y esto es por la cardiotoxicidad de los fármacos que se aplican, sumamente efectivos, pero con ese riesgo de complicaciones derivadas en las distintas patologías que afectan al sistema cardiovascular. Hemos comentado antes que en ambos procesos, en el cáncer y en la enfermedad cardiovascular, existe una relación directa en su incidencia y en su prevalencia con la edad. Vemos aquí la evolución en prevalencia de la enfermedad cardiovascular por edad y vemos que el incremento mayor se produce precisamente en esa etapa laboralmente activa todavía que supera los 55 años, entre los 55 y los 65 años. Es ahí donde tenemos el mayor grupo de patología cardiovascular y esos son aún trabajadores en activos y que por tanto entran dentro del campo preventivo de la salud laboral. Y lo mismo ocurre en cuanto a prevalencia por cáncer. Vemos que ese incremento exponencial que se produce en el cáncer a medida que avanza la edad de las personas tiene su máximo punto de alza a partir de precisamente esa edad, los 50, 55 años y en adelante, cuando todavía el trabajador está en activo. Por otra parte, vemos que tanto el cáncer como la enfermedad cardiovascular encabezan ese ranking, en este caso ranking negativo, de procesos que cursan con incapacidad temporal prolongada. De hecho, las neoplasias son la tercera causa en cuanto a duración de procesos de incapacidad temporal que superan el año, que superan los 365 días. Y a poca distancia se encuentran también las enfermedades del sistema circulatorio. Y esto se traduce en un incremento en costes asociados a esas pérdidas por incapacidad temporal que superan los miles y miles de euros.
De hecho, la Sociedad Española de Cardiología, según datos del año 2017, estimó que si fuéramos capaces de aplicar terapias preventivas y actuaciones preventivas que pudieran reducir el riesgo moderado o alto de enfermedad cardiovascular, lograríamos reducir globalmente los procesos de incapacidad temporal, las bajas laborales, en cifras que ellos estiman en un 9%, y eso equivaldría a ahorrar aproximadamente 60 millones de euros en un año. Por tanto, la prevención que nosotros abogamos para mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, de nuestro trabajador, no solamente mejora esa calidad de vida y da mayor bienestar a las personas afectadas, sino que además, como vemos, reduce costes. Prevención que se debe de hacer tanto anticipándose al daño, en lo que denominamos prevención primaria, evitando la aparición tanto de los procesos oncológicos como del riesgo cardiovascular que pueden llevar asociado, y la prevención secundaria, que quizá es algo más compleja y donde tendremos que utilizar más las limitaciones que las capacidades residuales. Tendríamos que centrarnos más en esas capacidades residuales del paciente que ha sufrido un proceso oncológico y que debe reintegrarse a la actividad laboral, porque la reintegración a la actividad laboral supone también una reinserción social. La actividad preventiva que nosotros podemos hacer desde nuestras unidades básicas de salud laboral en los servicios de prevención puede ser doblemente efectiva, puesto que tanto el cáncer como la enfermedad cardiovascular comparten factores de riesgo comunes y algunos de ellos además son modificables, fundamentalmente todos los que tienen que ver con la dieta, el sedentarismo, la obesidad y la influencia que pueden tener en nuestra actividad preventiva frente a la hipertensión, a la diabetes o a las dislipemias. Pero además, esa actividad preventiva en nuestro caso se extiende al control de los riesgos laborales. Y esa actividad preventiva es doblemente eficaz en pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular previa y que, por tanto, son más vulnerables a los efectos cardiotóxicos de las terapias que se les aplican. Cuando hablamos de prevención primaria estamos hablando de promoción de la salud en el entorno laboral, que implica si se puede eliminar los factores de riesgo que se relacionan con la enfermedad cardiovascular o con el cáncer, y si no se pueden eliminar, por lo menos minimizarlos, dentro de ese concepto que cada vez se va aplicando más y que se aplicará más en el futuro, de entorno saludable y de empresa saludable. Pero además esa prevención tiene que estar especialmente orientada a esos sujetos, a esas personas de mayor riesgo de desarrollar cardiotoxicidad, como son las personas a medida que se incrementa la edad, de más de 55 o 60 años, el caso de las mujeres o pacientes que ya presentan 2 o más factores de riesgo cardiovascular o con antecedentes ya de enfermedad cardiovascular diagnosticada. Por ello, haremos campañas de promoción de la salud para actuar en prevención primaria y actuaremos en prevención secundaria en aquellos casos en que ya tengamos una enfermedad cardiovascular diagnosticada en un paciente oncológico. Por tanto, nuestra planificación será una planificación plenamente incardinada en el concepto preventivo, en el que tengamos en cuenta tanto la prevención como la formación, como la vigilancia de la salud, y donde actuaremos de forma especial en aquellos factores de riesgo laboral que han demostrado tener mayor peso en esas patologías cardio-oncohematológicas, como pueden ser los trabajos a turnos o por la noche, cuando se tienen que manejar cargas demasiado pesadas o posturas forzadas, cuando el trabajador se encuentra trabajando en atmósferas hiperbáricas o con ruido o vibraciones, cuando trabajan en temperaturas extremas, cuando se manejan productos químicos o se está expuesto a radiaciones ionizantes en aquellos conductores de largos recorridos, o cuando la carga mental o bien es excesiva o es mal gestionada por la persona. Por tanto, nuestra actuación preventiva será en aquellas personas que ya tienen antecedentes oncológicos y en los que valoraremos aquellos riesgos que pueden dar lugar a una aparición o agravamiento de una enfermedad cardiovascular o que pueden generar una recidiva o nuevos procesos de cáncer. En este caso, actuaremos con los riesgos laborales que tienen repercusión cardiovascular, tanto físicos como químicos como psicosociales, en aquellos riesgos laborales que tienen repercusión oncológica, también físicos, químicos o psicosociales, y a los que añadiremos el riesgo biológico, y en aquellos procesos con repercusión hematológica por el riesgo químico, físico o biológico.
Sin duda, el papel de vigilancia de la salud en estos aspectos preventivos es extraordinariamente importante, tanto cuando consideramos al trabajador de forma individual, donde valoraremos también el concepto de especial sensibilidad en aquellos casos en que tenga que aplicarse, como cuando hacemos una valoración colectiva, en esa vigilancia de la salud colectiva que forma parte de esa investigación tan ligada a nuestra actividad y en el que valoraremos no solamente las prioridades preventivas, sino valoraremos la eficacia de las medidas que pongamos en marcha y si tenemos que modificar algunas de ellas. La vigilancia de la salud lleva implícita la valoración de la aptitud laboral y en esa aptitud laboral tenemos que considerar si las capacidades residuales de un trabajador que ha sufrido un proceso oncológico son compatibles con el desempeño de las tareas fundamentales de su puesto y especialmente si las relacionamos con la patología cardiovascular o hematológica previa que puede verse agravada por esos tratamientos oncológicos. Nos centraremos en las limitaciones, pero siempre teniendo en cuenta las capacidades residuales y valoraremos si la exposición a los riesgos presentes en el puesto de trabajo pueden empeorar la patología oncológica, la patología hematológica o la patología cardiovascular o suponer una recidiva. Si es posible, intentaremos mejorar todo aquello que pueda suponer una mejora cardiovascular, una mejora oncológica y una mejora en su bienestar global. Esa valoración de aptitud laboral lleva aparejado una calificación que puede ser de apto, de no apto o de apto con limitaciones. En el caso de que sea un trabajador que se incorpora de nuevo a nuestra empresa y que por tanto la vigilancia de la salud va a ser a través de ese examen de salud inicial, valoraremos si como consecuencia de ese proceso oncológico previo, que puede ser incluso en la infancia, en la adolescencia o en la etapa adulta, ha dado lugar a consecuencias cardiotóxicas. Si esas consecuencias cardiotóxicas han supuesto algún tipo de discapacidad o incapacidad y si ha sido reconocida la discapacidad, cuáles son las deficiencias y las limitaciones que presenta. Y en el caso de que haya dado lugar a una incapacidad permanente total para un trabajo previo, valorar la compatibilidad con el nuevo puesto que pueda desempeñar. Y lo mismo ocurre cuando el trabajador ya está incorporado en nuestra empresa, ha sufrido un proceso oncológico, ha tenido un proceso de incapacidad temporal habitualmente muy prolongado, se reincorpora y por tanto es sometido a un reconocimiento trasite prolongada. Las situaciones que nos vamos a encontrar son las mismas. Valorar si el tratamiento oncológico que se le ha prescrito ha supuesto algún tipo de cardiotoxicidad u otras secuelas, si eso ha dado lugar a discapacidad o incapacidad reconocida, cuáles son las limitaciones en el caso de que tenga una discapacidad y si ha sido incapacitado para el puesto previo, valorar las posibles adaptaciones en su nuevo puesto de trabajo y las opciones de cambio de puesto de trabajo. Por tanto, se aboga por una protocolización consensuada en todos aquellos pacientes, trabajadores que han tenido un antecedente oncológico y en los que tenemos que actuar en prevención de ese riesgo cardiovascular por esas largas supervivencias que habitualmente ya estamos viendo en los pacientes oncológicos y que por tanto como primer paso va a tener la detección de esos factores de riesgo cardiovascular. En el caso en que sean detectados, derivarlos para que sean tratados de una forma protocolizada, diagnosticados y en los que nosotros nos incorporaremos en el control y seguimiento coordinado tanto del paciente cuando no ha desarrollado la enfermedad cardiovascular como cuando ya la tiene plenamente establecida. La palabra que debemos de manejar es el trabajando juntos. Debemos trabajar todos en ese modelo de protocolización consensuada, los que estamos en el ámbito de la salud laboral, en medicina y enfermería del trabajo, juntamente con los especialistas en cardiología, en hematología, por aquellos cánceres linfáticos, leucemias, linfomas, con los especialistas en oncología radioterápica, con los oncólogos médicos y con los médicos de familia y atención primaria. Solo trabajando juntos lograremos resultados efectivos y eficaces para detectar el riesgo cardiovascular o la enfermedad cardiovascular si ya ha aparecido, para actuar con una derivación protocolizada a esas unidades especializadas en cardio-oncología y para coordinarnos con todos ellos, los médicos de atención primaria u otros especialistas, siendo nosotros parte de esos protocolos coordinados y consensuados.
En ese trabajo conjunto que yo les decía que hemos desarrollado en el año 2019-2020 con esas unidades de cardio, oncología a las que hemos unido el apellido laboral, hay unos circuitos que son diferentes en función del ámbito en el que nosotros desarrollemos nuestro trabajo. En nuestro caso sería el circuito preventivo laboral que corre a cargo de los médicos y enfermeros del trabajo. El circuito clínico asistencial correría a cargo de la atención primaria y de las distintas especialidades implicadas en oncología, y hay un circuito específico para las fundaciones y asociaciones de pacientes que tanto hacen para apoyar la labor de todos nosotros. En todos los casos, el circuito, aunque tenga distintas derivaciones en función de cuáles sean las competencias que tenemos cada uno de nosotros, tenemos todos un punto en común, que es la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por un proceso oncológico, la prevención del desarrollo de complicaciones cardiovasculares, la ayuda y la promoción de la investigación y favorecer en la medida que todos podamos la reincorporación laboral y la reinserción social del paciente oncológico. Por tanto, ya no nos movemos en compartimentos estancos, como hemos dicho al principio, sino que actuamos de una forma coordinada, salud pública, salud laboral, las fundaciones y las asociaciones de pacientes, formando esos equipos multidisciplinares con esos objetivos que nos unen a todos. Y ya para terminar, vamos a hablar de lo que ha sido nuestra gran preocupación a lo largo de este último año, la pandemia COVID-19. Una pandemia en la que, en nuestro caso, la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo se ha preocupado de forma especialmente concienzuda en cuál es el grado de vulnerabilidad que pudieran tener los trabajadores frente a la infección por este virus. Y en este caso lo que hemos propuesto es un protocolo para estimar esa vulnerabilidad del paciente frente a la infección COVID-19, tomando como base 4 grupos de variables, cada uno de los cuales con variables que en conjunto suponen 29 variables y 4 grupos de factores que son los que tienen ustedes ahí, los factores personales, las morbilidades previas padecidas por el trabajador y especialmente si esas morbilidades están previamente diagnosticadas y están adecuadamente controladas clínicamente, aspectos ligados a los riesgos laborales tanto por el sector como por el puesto de trabajo y el manejo preventivo y la gestión preventiva que se lleva a cabo dentro de la empresa. Aunando esos 4 grupos de factores y esas 29 variables, obtenemos una cuantificación para estimar la vulnerabilidad de los trabajadores frente a la infección calificada en 3 grados, bajo, medio y alto. El protocolo, lógicamente, ha sido publicado, tienen ustedes ahí las referencias por si quieren ampliar un poco los conocimientos al respecto, y lo que sí que les he traído aquí son los resultados que afectan a las morbilidades. Como hemos visto antes, el grupo de las morbilidades es el que mayor peso tiene en la vulnerabilidad de grado medio-alto, y dentro de esas morbilidades son precisamente la enfermedad cardiovascular y el cáncer las que mayor porcentaje tienen en la calificación de vulnerables en grado medio o alto de esos trabajadores, tanto si actúan de forma independiente, es decir, si solo existe la enfermedad cardiovascular o solo existe el cáncer, y mucho más cuando se asocian. Por tanto, el riesgo cardiovascular en el paciente oncológico implica una actividad preventiva global realizada desde la empresa, adecuadamente procedimentada, adecuadamente protocolizada y que parte de una base de equipos multidisciplinares que debemos trabajar juntos, porque la prevención es necesaria, mejora el bienestar, mejora la salud de las personas que trabajan y, como hemos visto antes, también mejora la salud de las empresas, puesto que ahorra costes laborales. Muchas gracias.